luchar por sus intereses, bueno, ahí está en la mesa, ¿no? Habría que ver, eso tiene sus asegúnes. Lo que es cierto es que hay que decir que pues, no es un elemento nuevo, ¿no? Si la clase obrera, a nivel internacional, ha estado siempre en la disyuntiva de cómo, qué estrategia seguir en la lucha política, ¿no? Y no es gratuito también que, por ejemplo, en el caso del PRI, de nuestra nación, haya tenido que ir generando una estructura así como la que generó de los sectores, porque hay que recordar que desde la década de los 30 había todo un desarrollo de la lucha social a nivel internacional que tenía en jaque al capital, y que había políticas del capital que permeaban a todo el mundo. Por ejemplo, había en Asia, por ejemplo, había una lucha nacionalista, ¿no? por la independencia nacional, ¿no? Es decir, por recuperar sus elementos originarios, ¿no? del dominio de las naciones europeas. Y ahí, por supuesto que para esa lucha nacionalista, el elemento clave era qué instrumento construimos para la toma del poder y poder acceder a nuestra independencia. Pero esa idea se fue, permeó a la clase trabajadora. Es decir, no por el interés absoluto de la clase trabajadora, sino porque justamente la muestra de lo que se hizo en la Unión Soviética no dejaba lugar a dudas. Hay que tomar el poder político. Y esa era una discusión que estaba en la clase obrera. Y justamente en los años 30, con toda la purga que hicieron en la Unión Soviética y la salida de algunos revolucionarios que estuvieron en el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, se fueron a otras partes. Aquí vino León Trotsky, asilado por Lázaro Cárdenas, y hay que recordar que ahí, León Trotsky, que fue, un compañero de viaje de Lenin, después es asesinado por Stalin. Pero más allá de que pudiera tener razón o no este personaje, lo cierto es que en el movimiento sindical había una discusión por qué tipo de estrategia seguimos. Y una gran parte del movimiento sindical internacional estaba por la construcción de un partido, ¿no? Y eso después a lo mejor también creo que podría ser motivo de otras reflexiones, ¿no? Porque justamente ese elemento de la construcción del partido político no rompió a las internacionales, ¿no? En la tercera internacional que ya condujo Rosa Luxemburgo, el elemento clave era que los sindicatos tenían que construir sus partidos obreros, y después de haber construido sus partidos obreros, entonces entrar a la internacional, porque la internacional prácticamente se convirtió en una internacional de partidos. Y en México estaba latente el asunto, ¿no? Empezaron a surgir muchas corrientes políticas que a lo mejor el componente no era fundamentalmente obrero, pero sí apuntalado por algunos sectores de trabajadores, sobre todo de los sectores estratégicos, ¿no? Es decir, los electricistas, los petroleros, los maestros, ¿sí? Entonces, pues había bastantes personas, militantes sindicales, que estaban en esa discusión, y claro, el PRI, teniendo el poder, teniendo ya toda una estructura y toda una experiencia, porque no hay que reconocer que, ¿quién capitalizó toda la experiencia de la revolución? ¿No? ¿Cómo fue que se pudo institucionalizar ese proceso? ¿No? Y después darle una referencia política, que estaba, y que en todo caso se expresó en el PNR y después en el PRI, ¿no? Bueno, pues esto es súper interesante. La verdad es que yo sí soy partidaria de que los trabajadores deben dar la lucha política desde una organización política, ya sea partido, asociación o lo que sea, para tomar lugares importantes en el poder, lugares de decisión, porque desde la calle es más difícil luchar, porque tú haces tu multimanifestación y dependes de otros que ocupan una curul o que ocupan una silla presidencial para que te resuelvan. La bronca es que se mantenga la conciencia de clase, porque la historia nos ha dado muchas muestras de que una vez que tocan el poder, a veces son más más antilaboristas que los propios patrones que han sido de toda la vida. Y no vamos muy lejos. Hay un movimiento sindical fuerte que está surgiendo en el gobierno capitalino, y en cuanto hay en sindicato los corren a todos, y ellos son los que nos dijeron que iban a cambiar. Luego me critican porque dicen que soy muy dura con eso, pero eso es lo que está ocurriendo realmente. Entonces,
La gran pregunta para mí no es si debemos formar una organización política para llegar a puestos de poder. Creo que sí, yo estoy convencida de que sí. ¿Cómo hacer para que una vez que lleguemos a esos puestos de poder no nos transformemos en corruptos, en hacer negocios propios o en volvernos más patronales que los propios patrones? Ese es para mí el meollo del asunto. Bueno, yo creo que es un punto de debate que, claro, o sea, tendrá que definirse, porque efectivamente hoy pocas salidas quedan, ¿no? En el terreno organizativo la represión está cerrada, o sea, no hay por dónde los movimientos se puedan expresar. Y bueno, para regresar un poco, bueno, yo quisiera, también por la cuestión de tiempo, yo sí quisiera, cuando menos recuperar algunos elementos importantes de las luchas de la década de los 50, ¿no? Porque ahí creo que los trabajadores bueno, hay eslogans, hay frases, hay palabras, o sea, que tienen el origen ahí, y que son palabras que nos implican una definición política, ideológica, ¿no? Porque efectivamente, todos los procesos de democratización que se dieron en estas décadas de lucha de los trabajadores, es decir, todas invariablemente llegaron a la salida de la represión. A pesar de la legalidad en que se fueron construyendo estas direcciones. Muestras muy nítidas o las más extremosas expresadas en esta década, ya hablamos de los petroleros, de los mineros, del magisterio, ¿no? Es decir, donde hubo imposiciones, pero creo que la de los ferrocarrileros, ¿no? Que fue como que un poco la más emblemática, pero hay que decir que, bueno, el primer charrazo ahí con los ferrocarrileros fue a finales de los 48, ¿no? Pero después más o menos de una década de cierta estabilidad en la conducción política del sindicato, es decir, nuevamente se presenta el problema, ¿no? Porque efectivamente hay un giro, en este caso de la dirección que encabezó Metro Vallejo, Valentín Campa. Ellos, bueno, en un principio de su gestión, fueron conduciendo al sindicato ferrocarrilero con una gran tradición de lucha, con una estructura organizativa nacional, ¿no? Pero además ubicados en una posición estratégica. No se radicalizaron, a pesar de que ellos eran de pensamiento de izquierda, no se radicalizaron y mantuvieron una lógica en la negociación con el gobierno, ¿no? Con una buena relación, sin embargo, ya era un instrumento que el gobierno ya no podía sostener con una dirección así, porque era un sindicato que se movía, que actuaba, que se solidarizaba. Es decir, era un puntal del movimiento sindical mexicano, los ferrocarrileros. Entonces, justamente el gobierno, todavía de Alemania, aprovecha la coyuntura de la revisión del 58 para responder otra vez con la represión. Entonces, en el emplazamiento por revisión salarial, toman las instalaciones de todas las secciones de los locales sindicales, meten a la cárcel a Vallejo, a Campa, y dan otro charrazo impresionante, ¿no? Sí, pero además una lección de fuerza para el movimiento sindical. Entonces fue una represión bastante violenta, que hay que decir que concitó la movilización de todos los sectores. O sea, las manifestaciones por la liberación de Vallejo y de Campa fue harto grande, y después impactó. O sea, esa lucha por sí sola impactó casi al conjunto de las luchas de la década siguiente, principalmente al movimiento estudiantil del 68, ¿no? Es decir, como que fueron elementos pues que llevan a otros niveles de lucha política o a otro tipo de demandas, porque efectivamente un movimiento que está en el marco el marco gremial de demandas, pues irá reprimido, pero sus impactos inmediatos van en otro sentido, ¿no? Y hay que recordar que la lucha del 68 pues es una lucha por la democratización de nuestra nación, del país, ¿no? Entonces, pues, pero cómo pues ese movimiento fue harto relevante, ¿no? Ahora, bueno, ese es un elemento importante. Habrá que decir también que, bueno, que en el propio Sindicato Mexicano de Electricistas en esta década había un proceso de burocratización. Bueno, son de los ciclos que siguen los sindicatos, ¿no? Hay momentos de flujos donde
por más que las direcciones quieran conducir de manera ordenada y a veces burocrática los intereses de los trabajadores, no, las bases lo impiden. Pero en el caso de los electricistas, ahí tienen su experiencia del 52, del Veronicazo que le llamaron, ¿no? En donde es efectivamente una dirección en una lógica de burocratización empieza a controlar el sindicato, empieza a imponer candados a la selección de las direcciones, del comité central, comisiones autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, mecanismos burocráticos, ¿no? Y surge esa experiencia, y ahí está registrada, ¿no? Ahí registrada, y yo creo que las nuevas generaciones del sindicato tienen muy presente ese movimiento del 52, ¿no? Porque fue prácticamente un movimiento para restaurar o reinstalar la democracia en el gremio, ¿no? Y creo que fue de un impacto harto grande, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que todas estas historias nos sirven para no repetir lo que hubo de error y de mal. Hay por ahí una revista Lux que habla precisamente de este periodo, en el que incluso había represión contra los trabajadores que se manifestaban por la democracia sindical. Quiero comentarles que en el periodo de Ruiz Cortines, que fue presidente de México entre 1952 y 1958, se gestó toda esta política de eliminar cualquier vestigio democrático dentro del sindicalismo, y lo hizo a través de un bloque de unidad obrera que conformaron la CTM, la CROM, la CGT o la CROC, que se creó posteriormente en el 53. Ese bloque impulsó el respaldo a Adolfo Ruiz Cortines entre el 52 y el 58, y ellos promovieron llevar grandes masas de trabajadores a las concentraciones para su apoyo y eliminar todo vestigio de lo que se considerara revoltoso dentro de un sindicato. Y efectivamente en eso participaron el magisterio, el SME, telefonistas, petroleros y todos los grandes bloques sindicales que había hasta el momento. Pues, como siempre, les recomendamos que le echen una revisada a la historia laboral, y porque todo esto a nosotros como trabajadores nos sirve para no repetir los errores y mucho menos los vicios dentro del sindicalismo, entre los cuales está el gangsterismo sindical, que ya no abordamos mucho porque nos clavamos aquí en la década de los 40, porque es una década que impuso cosas que prevalecen en este momento. Quiero agradecerle a Pato, a Caro de Radio AMLO TV, que hicieron posible la transmisión en vivo, a Gaby Barragán, a Javier Barragán, que hicieron posible la transmisión a través de www.revistalux, y que también se retransmite en www.fraternidaddejubilados.blogspot. Al amigo bombero peregrino que está aquí como nuestro auditorio, a Rosy Aguatzin, a su papá Domingo Aguatzin, que también llegaron como auditorio. Grítame tu nombre. No, Roberto Roja. ¿Roberto Roja? Hijo. Porque su papá es el líder fundador y dirigente fundador de los judos del SME. Al licenciado Jesús Luna, y yo pues me despido. Muchas gracias. Lourdes Martínez les agradece haber estado con nosotros y con los comentarios y la historia que nos narró Santos Martínez Cruz del CEMPROS. Muy bien, muchas gracias. Licenciado, le pasa el micrófono. Muchas gracias. Pues muy rápidamente, reiterando los agradecimientos que ha hecho mención Lulú, y una interrogante que me queda, que creo que sería cuestión de que lo reflexionamos profundamente. La historia hasta ahorita lo que nos está enseñando son los constantes reflujos que ha tenido el movimiento de los trabajadores, con dirigentes excepcionales, sindicatos excepcionales, dirigentes y sindicatos que empiezan una lucha, pero por el paso del tiempo o son absorbidos o son liquidados. Esa es la constante.